Hola, buenos días. Bueno, en este módulo vamos a ver la programación orientada a objetos. Vamos a ver algunas definiciones importantes como la abstracción, clase, objetos, atributos y métodos, también los constructores y los métodos de acceso. Recordando un poco lo que vimos cuando hicimos una introducción al lenguaje, sabemos que Python es multiparadigma, es decir, que se puede programar usando distintos paradigmas. Entre ellos, el paradigma de la programación estructurada, el paradigma de la programación orientada a objetos y el paradigma de la programación funcional. Podemos decir que un paradigma es como un estilo o una forma de programar. Hasta ahora nosotros veníamos usando la programación estructurada. Algunas características son que los programas son sencillos de entender porque son leídos en secuencia de arriba hacia abajo. Las estructuras son más claras y es fácil de comprender lo que hace una función. También favorece la reducción de esfuerzo de pruebas y mantenimiento. Los programas en este paradigma consisten en una secuencia de instrucciones o un conjunto de sentencias como si el programador diera órdenes concretas. Ahora, si hablamos de la programación orientada a objetos, también tiene sus ventajas y características positivas. Es una manera de programar más cercana a cómo expresamos o cómo observamos las cosas en la vida real. Ahora tenemos que empezar a pensar de una manera distinta para escribir programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos nuevos que vamos a ver ahora. Eso que nosotros observamos en la vida real tenemos que traducirlo de manera adecuada y darle una relación especial para que funcione esto de empezar a diseñar clases y objetos. También la programación orientada a objetos favorece la reusabilidad, así como caracterizamos las cosas, los objetos. Esas características las puedo reutilizar o más bien heredar en otros objetos. También podemos añadir, suprimir o modificar fácilmente nuevos objetos de una forma muy sencilla. La programación orientada a objetos propone resolver un problema a partir de la colaboración entre objetos. La abstracción es uno de los conceptos más importantes en la programación orientada a objetos. La abstracción brinda a los programas orientados a objetos sencillez de leer, comprender y mantener. Permiten ocultar detalles de implementación dejando visibles solo los detalles más relevantes. Tenemos que hacer una abstracción de la realidad para diseñar un objeto. Tenemos que lograr abstraer esas características esenciales que van a permitir distinguir un objeto de los demás. ¿A qué nos referimos con objetos? Básicamente lo que tenemos que hacer es aprender a mirar las cosas del mundo real con un componente software, tratar de establecer una equivalencia entre ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, vehículos, figuras, puntos, animales. Si tenemos que tratar de establecer, de abstraer estas características esenciales, por ejemplo, vamos a otra diapo. Como vemos en el ejemplo, tenemos un auto, una moto, un velero y un avión que tienen características en común, como color, marca y modelo. Y como comportamiento, pues su comportamiento puede ser descrito con operaciones como frenar, acelerar o girar. Esas son las características esenciales de un vehículo. Todos los objetos presentan dos componentes principales. Uno es un conjunto de características y el otro es un comportamiento determinado, es decir, cómo es un objeto, cómo se describe y cómo se comporta, qué cosas puede hacer. Cuando hablamos de características de un objeto, estamos hablando de sus atributos. Y cuando hablamos de su comportamiento, de las cosas que puede hacer, estamos hablando de métodos, ¿sí? Esos son los conceptos que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora. Un atributo es un contenedor de un tipo de dato asociado a un objeto
cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Y un método es un algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. ¿Sí? A partir de ahora tenemos que empezar a ver los objetos como una cajita que tiene atributos y métodos. Bien. Una clase o modelo, como también se le llama, es como un molde o una plantilla, donde a partir de esa plantilla yo puedo obtener muchos objetos que van a representar a los mismos atributos y a los mismos métodos. Como vimos hace un rato, tenemos la clase vehículo, que tenía ciertos atributos como el color, marca, modelo, y como métodos teníamos frenar, acelerar o girar. Entonces, a partir de esa plantilla, yo puedo crear el objeto auto que tiene esos atributos y esos métodos. Y también puedo crear el objeto moto, el objeto velero, también va a compartir esos atributos y esos mismos métodos. ¿Cómo creamos una clase en Python? Se escribe la palabra reservada class, luego viene el nombre de la clase, que como convención se escribe la primera letra mayúscula, 2 puntos, y abajo, respetando siempre la indentación, va el cuerpo de la clase. Así como podemos ver, la definición de una clase comienza con la palabra clave class. Class name sería el nombre, en este ejemplo class name sería el nombre de la clase. Bien, vamos a definir una clase persona, que por el momento no contiene nada excepto la declaración pass. Ya de la clase pasada venía usando el pass, que algunas me preguntaron. Pass es una sentencia que no hace nada. Puede ser utilizada cuando se requiere una sentencia sintácticamente, pero el programa todavía no requiere ninguna acción alguna. Entonces, para definir la clase persona, usamos la palabra clave class, el nombre de la clase, que es persona, con la primera letra mayúscula, 2 puntos, y abajo el cuerpo de la clase, que en este caso solo es pass, pero siempre respetando la indentación. Como hacíamos con las estructuras de control, como hacíamos con las funciones, bueno, las clases también tienen que respetar la indentación, que es ese espacio en blanco que vemos acá. Bien, esto vamos a hacerlo en el Colab. Vamos a definir la clase persona. Son la palabra reservada class, el nombre de la clase, que es persona, 2 puntos, y abajo va el cuerpo de la clase, que en este caso solo tiene la sentencia pass. Yo puedo ejecutar esto y no me va a salir ningún error, porque lo único que estoy haciendo es declarando una clase, creando una clase. Bien. Teniendo ya una clase, podemos crear a partir de ella objetos con características específicas. Es decir, emplearemos esa plantilla o molde para crear un objeto. Este proceso se lo conoce como instanciar y nos permite generar una instancia u objeto. Para nuestra clase persona podemos generar tantas instancias como sean necesarias para resolver un problema. Volviendo al ejemplo del vehículo, nuestra plantilla es la clase vehículo, donde a partir de ella yo puedo instanciar el objeto auto. Puedo instanciar el objeto moto, también puedo instanciar el objeto velero, ¿sí? Para instanciar un objeto lo hacemos como si se tratase de una asignación de una variable normal. Iría el nombre de la variable, que lo elijo yo, igual al nombre de la clase y los paréntesis. Dentro de los paréntesis irían los parámetros de entrada, si los hubiera. En este primer ejemplo todavía mi clase no tiene parámetros, no tiene ningún atributo, entonces voy a hacer esta instancia de esta manera. Vamos acá. Yo ya creé mi clase, la clase persona, y ahora voy a generar una instancia, voy a crear un objeto a partir de ella. Lo puedo hacer acá
o lo puedo hacer en otro archivo acá abajo directamente. Yo voy a llamar a persona 1 y voy a decir, persona 1 es el nombre de mi variable. Bueno, y esta variable va a ser del tipo persona. Bien, lo único que estoy haciendo acá es creando un objeto, que mi objeto hasta ahora no hace nada. Y puedo crear tantos objetos como yo quiera. Puedo crear a persona 2, que también es del tipo persona. Sí, de esta manera estoy creando una instancia de persona. Es como si yo dijera, bueno, num es igual a 5. Num es un tipo de dato entero. Bueno, acá estoy diciendo que mi variable persona es del tipo persona. Podemos ver acá, ¿se acuerdan que para ver el tipo de una variable usábamos la función type? Bueno, yo voy a declarar la variable num que va a tener guardado el valor 5 y voy a decir que me muestre el tipo de dato de la variable num. Me va a mostrar que es de tipo entero. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con persona 1. Le voy a decir que me muestre el tipo de la variable persona 1. Me dice que es de tipo persona. Ok. Disculpen si se escuchan ruidos, que mi vecino está en construcción al parecer. Espero que no se salga todo en el video. Bien, tenemos entonces ya la clase persona, que en este ejemplo tiene los atributos nombre, apellido, DNI y edad. Esta clase va a ser nuestra plantilla o molde y a partir de ella puedo generar instancias. Por ejemplo, el objeto Pedrito va a ser una instancia de la clase persona, que tiene los mismos atributos pero con datos particulares. Si por ejemplo Pedrito tiene como nombre Pedro, apellido Sánchez, tiene un DNI y tiene 10 años. Manolo es otra instancia de la clase persona, ¿sí? Usé el mismo molde, la misma plantilla, para crear a Manolo, para crear el objeto Manolo, que también tiene un nombre, un apellido, un DNI, una edad en particular. Y lo mismo con Cami. Cami también es una instancia de la clase persona, entonces tiene estos mismos atributos con datos particulares de ella. La clase que yo creé hace rato no tiene nada, entonces ahora vamos a ver cómo hacer para que tenga estos atributos que estamos viendo en este ejemplo. Sí, cuando vamos a crear una clase tenemos que tener en cuenta atributos, métodos y el constructor. Como vimos previamente, un objeto cuenta con atributos, que son las características que puede tener. Si el objeto es persona, los atributos pueden ser DNI, nombre, apellido, edad, etc. Los atributos describen el estado de un objeto y pueden ser cualquier tipo de dato. Dentro de la función init, del método init, definimos los atributos de persona. Le damos un estado inicial como si inicializáramos una variable. Así como estamos viendo acá en pantalla, tenemos el método init, que se define como si fuera una función normal, ¿sí? Def init es el nombre, self, dos puntos, y abajo irían los atributos, que en este caso el atributo que tenemos para persona es nombre, apellido, DNI y edad. En este ejemplo yo estoy como inicializando los atributos, nombre y apellido en nulo y DNI y edad en 0. La definición de un método es análoga a la de una función ordinaria, pero incorporando el parámetro self. ¿Sí? Vieron que acá es como si yo definiera una función, porque va la palabra reservada def, el nombre, paréntesis, dos puntos y abajo respetando la indentación todo el cuerpo. Por eso dice que es análoga a la de una función ordinaria, pero incorporando el parámetro self, que es una variable que representa la instancia de la clase. Dentro de una clase se definirán métodos como ser el constructor, métodos de acceso, que son los setter y getter, y más adelante métodos personalizados creados por nosotros mismos.
Así como le dije hace un rato, tenemos que ver a la clase como una cajita que tiene atributos y métodos. Los métodos representan la funcionalidad de un objeto. Hay métodos como el constructor, setter, getter, y los métodos que podemos definir nosotros mismos dentro de una clase para darle cierta funcionalidad. Bien. El constructor es un método que se utiliza para inicializar todos los atributos de las instancias. Particularmente en Python, un constructor se define mediante el método de nombre init, que es el que vimos hace un rato, para todas las clases. Al instanciar objetos de esta clase persona, todos ellos tendrán que realizar el comportamiento que vemos en init, es decir, cualquier objeto de esta clase al momento de ser instanciado tendrá nombre, apellido nulos o vacíos y DNI y edad serán igual a 0. Por supuesto, podemos definir un comportamiento de inicialización distinto si así lo deseamos. Entonces vamos a ver esto en el Colab. Ahora, mi clase persona va a tener un constructor. Todas las clases tienen que tener un constructor. Ese constructor es un método que se llama init. Entonces voy a hacer def-init, entre paréntesis el atributo self, dos puntos, y abajo voy a definir los atributos de la clase persona. Sí, voy a tener self.nombre, que en el ejemplo es igual a nulo. Después voy a tener self.apellido, también es igual a nulo. Vamos a tener self.dni, que es igual a 0, y self.edad, que es igual a 0. Vamos a ejecutar esto. Bien, ahora yo puedo crear la clase persona 1, la clase persona 2, que son del tipo persona, y ahora estos dos objetos tienen estos mismos atributos. Voy a printear el nombre, por ejemplo, de persona 1. Puedo hacer persona 1 punto nombre, y de esta manera estaría viendo el nombre. Como es vacío, no voy a ver nada. Vamos a ponerle acá a propósito una letra, vamos a ponerle D. Y lo mismo voy a hacer con persona 2. Print persona 2. Bien, pero estamos viendo acá que yo tengo dos objetos diferentes y lo estoy inicializando con lo mismo nombre, y eso no es correcto porque son dos personas diferentes. Entonces, para eso yo tengo que pasarle por parámetro los atributos de cada persona. Y eso vamos a ver cómo hacerlo ahora. Sí, como dice acá, todos los objetos, todas las instancias de clase persona tendrán que realizar el mismo comportamiento que vemos en init. Por eso acá persona 1 y persona 2 tienen el mismo nombre, porque yo lo estoy inicializando los objetos de esta manera. Entonces todos van a ser iguales. Al momento de inicializar los atributos de un objeto, podemos asignarles ciertos datos mediante los parámetros del método. Para la clase persona podemos definir el constructor indicando cuáles serán su nombre, apellido, DNI de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos el constructor init, que ahora, aparte del self, que es obligatorio en todos los métodos, también recibe por parámetro nombre, apellido, DNI y edad. Y esos datos que recibo por parámetro los estoy asociando a los atributos que estoy definiendo. Vamos a ver acá cómo hacer esto en el Colab. Entonces ahora el init va a recibir también nombre, apellido, DNI y edad. Y esto que estoy recibiendo por parámetro lo voy a asociar
a estos atributos que estoy definiendo. Entonces, el atributo nombre va a ser igual al parámetro que estoy recibiendo, que se llama nombre. ¿Puede tener otro nombre? Sí, solamente lo estoy haciendo por comodidad, pero esto puede ser N, A, D, E, o puede ser parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, y de esa manera lo voy asociando acá. A propósito, le estoy poniendo el mismo nombre. Apellido, DNI y edad. Vamos a ejecutar esto. Bien. Entonces ahora persona 1 necesita estos datos. Necesita que yo le pase por parámetro un nombre, apellido, DNI y edad. Bien, le voy a pasar mi nombre, mi apellido, un documento, no sé, cualquiera, y mi edad. Entonces ahora yo tengo una instancia de persona que tiene estos datos en particular, tiene estos atributos. Tiene como nombre Anto, como apellido Soto, como DNI estos números y tiene como edad 22 años. Y de la misma manera puedo instanciar persona 2, que también, pero va a tener otros datos. Sí, podemos ponerle Soto. Va a tener cualquier documento y va a tener 20 años. Bien. A ver, vamos a ver ahora el nombre de persona 1. Persona 1.nombre. Y también vamos a ver el nombre de persona 2. Y ahora podemos ver que son diferentes, que cada uno tiene sus datos particulares asociados. Persona 2. Acá escribí super mal. Bien, ahora vemos que persona 1, el nombre de persona 1 es Anto y el nombre de persona 2 es Daniela. Lo que estoy haciendo acá es comunicarme con los atributos de acá arriba. Que esto no es lo correcto, ahora vamos a ver en realidad cómo se tiene que hacer esto, hay que encapsular estos datos. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo así, pero en un rato vamos a ver cómo encapsular estos datos. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, ya vemos. Desafortunadamente en Python no podemos definir varios constructores a la vez, es decir, no podemos definir más de un método init en la misma clase. Si lo intentamos, se ejecuta el último que esté definido. En su lugar podemos emplear los diferentes tipos de parámetros, como vimos en la unidad anterior, los parámetros por defecto, así como podemos definir un constructor que permitirá establecer un estado predeterminado a los atributos de un objeto. El siguiente fragmento de código muestra cómo eliminar la necesidad de varios constructores con el constructor con parámetros por defecto. Si, por ejemplo, yo tengo definido el constructor, que es el init, que recibe nombre, apellido, DNI y edad, pero también le estoy diciendo que si no recibo nada como parámetro, que por defecto tome esos datos. Para nombre, que por defecto le asigne Carlos, para apellido le asigne Santana, para DNI esos números, y para edad que le asigne 75. Vamos a esto. En otros lenguajes existe la posibilidad de declarar más de un constructor, pero en Python eso no es posible. Entonces se da como esta solución. Si por ejemplo yo quiero declarar a persona 3, quiero instanciar a persona 3 y le digo que no le quiero pasar ningún dato. Bueno, esto me va a salir error porque yo acá tengo un constructor que me está pidiendo estos datos obligatoriamente. Entonces yo voy a ejecutar esto, claramente me va a salir un error. Me dice que el constructor init requiere de 4 argumentos, que son nombre, apellido, DNI y edad, y yo no le estoy pasando ninguno. Entonces
vamos a darle valores por defecto para que yo pueda hacer lo siguiente, la siguiente línea de código. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior teníamos algún ejercicio del trabajo práctico que era algo del IVA? Nos decía que podemos llamar a la función y pasarle un precio y un porcentaje de IVA, pero si no le pasamos ningún porcentaje, que por defecto tome el 21%. Y nosotros hacíamos lo siguiente: por ejemplo, que la función se llame IVA, recibía un precio y un porcentaje de IVA. Porcentaje de IVA. Sí, 2 puntos. Y ahí mi función hacía algo. Entonces yo después llamaba a la función IVA y le pasaba un precio y un porcentaje, por ejemplo 10%. Pero el ejercicio me decía que que yo también pueda hacer lo siguiente, que pueda pasarle solo precio y que por defecto mi función tome el porcentaje de IVA como un 21. Entonces hacíamos lo siguiente: decíamos que porcentaje era igual a 21. Entonces yo podía llamar a la función así, de esta manera: precio, tomaba el precio que yo le mandé acá, y como porcentaje tomaba el valor 10. Pero si yo no le pasaba ningún porcentaje, tomaba, bueno, el precio que yo le pasaba acá, y el porcentaje tomaba el valor por defecto, que era 21. Entonces tenemos que lograr hacer lo siguiente, lo mismo para el constructor. Voy a decir que recibe nombre, apellido, DNI y edad, pero si no lo recibe, bueno, que le doy un valor por defecto. Nombre va a ser igual, bueno, pongámosle nulo, apellido también, DNI igual a 0 y edad también igual a 0. Entonces, de esta manera, ahora yo voy a ejecutar esto y no me van a salir errores. ¿Por qué? Porque no le estoy pasando ningún dato, pero va a tomar estos valores por defecto. Entonces ya no me va a salir que necesita sí o sí 4 argumentos y toda la cosa que me salía hace un rato. Bien. Entonces yo ahora puedo ver, por ejemplo, le voy a poner acá una letra para que podamos ver. Vamos a ponerle F. Entonces yo acá voy a venir a mostrar el nombre de persona 3. Y ven que tomó el valor por defecto que estaba asignado, que es F. Bien, ¿qué otra cosa les iba a comentar? El self es un atributo que va obligatoriamente en todos los métodos, y lo que hace es una referencia al objeto que lo está invocando, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, el objeto que lo está invocando es persona 1, entonces viene acá y hace como una autorreferencia. El self es un poco complicado de entender al principio, pero a medida que vamos practicando, que vamos haciendo los ejercicios de trabajo práctico, lo van a ir entendiendo un poco más, ¿ok? La próxima clase igual lo vemos bien a esto del self, que entiendo que es complicado. Pero si hay personas que ya conocen otros lenguajes, les puedo decir que el self es como el this. ¿Ok? Ay. El self es como el this de otros lenguajes. Se autorreferencia. Más adelante vamos a dar un ejemplo y creo que va a quedar un poco más claro qué es lo que hace el self. Pero por ahora quedémonos con que el self es un atributo, es un obligatorio que va en todos los métodos para hacer autorreferencia al objeto que lo está invocando. Otra cosa, esto, o sea, self no es como obligatorio, sí o sí, o sea, va un atributo, pero yo puedo usar otra palabra que no sea self, solo que por convención se utiliza self. Si van a buscar información, van a encontrar que todos los ejemplos están con self, pero si ponen otra palabra acá, funciona de la misma manera. Ay, me desconcentra mi vecino con los ruidos de construcción que hace. Continúo.
Como hemos visto previamente, los atributos definidos en un objeto son accesibles públicamente. Esto puede parecer extraño a personas desarrolladoras de otros lenguajes. En Python existe un cierto sentido de responsabilidad a la hora de programar y manejar este tipo de situaciones. Una posible solución pythónica para la privacidad de los atributos es el uso de propiedades. La forma más común de aplicar propiedades es mediante el uso de decoradores, el decorador property y el decorador que va nombre de atributo .setter. El encapsulamiento es el ocultamiento del estado de un objeto. Para lograr el encapsulamiento de los objetos, los atributos del mismo deben ser únicamente modificados mediante operaciones. Para que los atributos de una clase no sean accedidos de manera directa, debemos protegerlos. Si para indicar el nivel de visibilidad o acceso de un atributo, empleamos la siguiente notación. Anteponer un guión bajo nos indica que el atributo es protegido, es decir, que solo podemos acceder a él dentro de la definición de la clase o desde una clase hija. Lo de la clase hija lo vamos a ver en la segunda parte de este módulo, ¿sí? Así que por ahora no nos haga un problema por eso. Pero si un atributo es protegido, puedo acceder dentro de la definición de la clase o de una clase hija. Ahora, si yo antepongo dos guiones bajos, esto nos indica que el atributo es privado y solo puedo acceder a ella dentro de la definición de la clase. Entonces, de esta manera podemos ver que los atributos en este ejemplo ya se encuentran encapsulados. ¿Por qué? Porque ahora son privados. Entonces le antepongo dos guiones bajos. Vamos a ver esto en el column. En este ejemplo, mis atributos son públicos porque no tienen nada acá adelante. Y yo vieron que puedo acceder a ellos desde afuera de mi clase. Entonces ahora los voy a poner en privado. Si que estén públicos no era lo correcto. De esta manera yo los pongo en privado, anteponiéndole dos guiones bajos, y voy a ejecutar esto y me va a salir error. Me dice como que persona ni siquiera tiene el atributo nombre. Para yo, ahora que estos son privados, yo desde afuera no me puedo comunicar con ellos. Yo solo me puedo comunicar con ellos desde adentro de la clase. Y bueno, ¿cómo hago para comunicarme desde afuera? Eso lo puedo hacer a través de los métodos de acceso que son los getter y setter. Como dijimos anteriormente, el encapsulamiento solo permite el acceso a un atributo mediante un método. Estos métodos se conocen como métodos de acceso o bien getter y setter. Los getter y setter se utilizan en la programación orientada a objetos para garantizar el principio de la encapsulación de datos. El getter se emplea para obtener datos, que es lo que hacemos hace rato. Vieron que yo quería obtener el nombre, bueno, por eso usamos el getter, y el setter para la asignación de datos, más bien para modificar los datos. Para definir estos métodos en Python empleamos decoradores y se identifican por tener una arroba adelante, como lo vimos en el ejemplo. El propósito principal de cualquier decorador es cambiar los métodos o atributos de la clase de tal manera que el usuario no necesite hacer ningún cambio en el código. Bien, una vez que los atributos ya están encapsulados, para poder acceder a ellos empleamos los siguientes decoradores, ya sea obtener o modificar los datos de un objeto. Usamos el decorador property para un getter, que nos permite obtener un dato asociado a un atributo en concreto. O el decorador que es nombre del atributo .setter para un setter, que nos permite modificar un atributo en particular. Bien, de la siguiente manera. Definimos un getter para el atributo nombre. Este método solo retorna dicho atributo, que como vemos se encuentra encapsulado. ¿Por qué me doy cuenta que está encapsulado? Porque tiene dos guiones bajos adelante de su nombre. Entonces va property, después como si yo definiera una función normal, pero el nombre de la función va a ser el nombre del atributo que estoy haciendo referencia, ¿sí? Yo acá estoy trabajando con el atributo nombre, entonces mi método se llama nombre. Entonces va def, nombre, el self, siempre para autorreferenciarse,
dos puntos, y lo único que hace el get es retornar el valor de ese atributo. Entonces hago un return de lo que tengo guardado en self.nombre. Y para definir un setter, este método asigna un nuevo nombre al atributo que se encuentra encapsulado. Entonces va el nombre del atributo, que en este caso es nombre.setter. La definición del método es de la misma manera: def nombre, porque estoy trabajando con el atributo nombre, self siempre, y en este caso, aparte de self, recibe por parámetro nuevo nombre, que es el que yo voy a asignar después. Voy a hacer dos puntos y abajo el cuerpo de la función. Acá lo que estoy diciendo es que al atributo nombre le asigne el nuevo nombre que estoy recibiendo por parámetro. Entonces de esta manera lo puedo modificar. Cuando yo tenga definido el setter y el getter, ahora sí me voy a poder comunicar con estos atributos. Sí, vamos a verlo en el Colab. Voy a definir entonces el getter. Se usaba el property para getter, property. Voy a hacerle un getter al atributo nombre, entonces voy a hacer def nombre self, dos puntos, y abajo simplemente voy a retornar lo que tenga guardado en ese atributo, self.nombre. Esto lo puedo hacer porque si bien mis datos son privados, yo desde adentro de la función, desde adentro de la clase, sí me puedo comunicar con ellos. Y ahora le voy a hacer un setter. Bien, continúo. Tuve que pausar un rato el video porque había un quilombo en la calle. Complicado grabar un feriado. Primero por mi vecino que no para de construir. Y el quilombo en la calle. Bien, continúo. Estaba por hacer un setter al atributo nombre. Entonces va el decorador, que va el nombre del atributo, que es nombre, y punto setter. Abajo voy a hacer def nombre self siempre, y el nuevo nombre que le voy a asignar. Acá iría voy a modificar. El atributo nombre va a ser igual a lo que estoy recibiendo por parámetro. Ok, voy a ejecutar esto. De esta manera, ahora yo fuera de la clase voy a poder comunicarme con el atributo nombre hasta ahora, porque los otros atributos están en privados y no tengo estos métodos para comunicarme con ellos. Entonces esto ya debería funcionar. A ver, sí. Entonces ahora lo que hace esto es comunicarse con este método getter, me retorna el valor que tiene este atributo y me lo devuelve como un string, y por eso yo lo puedo mostrar en el print. Persona 2 y persona 3 también son del tipo persona, entonces ellos tienen los mismos atributos y los mismos métodos. Entonces yo por eso puedo utilizar también el getter nombre de persona 2 y persona 3. Esto se comunica con el método getter y me retorna el valor que tiene guardado este atributo. El self entonces lo que hace es como autorreferenciarse. Es una referencia al atributo que lo está invocando. En este caso el que lo está invocando es persona 2. Entonces hace una referencia ahí a ese objeto, y por eso puedo obtener el nombre de persona 2. Y persona 3 y persona 1 de la siguiente manera. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, modificarlo, porque también tengo el setter que me permite modificar un dato. Entonces yo acá voy a decir persona 1 ahora se va a llamar... No, persona 1.nombre ahora se va a llamar Antonella. Y después voy a mostrar de nuevo persona 1.nombre. A ver si esto funciona. Bien, acá mostré primero el nombre de persona 1, que era Anto. En esta línea lo estoy modificando. Esta línea lo que hace es llamar al método setter y lo modifica. Hace la siguiente asignación, lo modifica. Y después estoy mostrando de nuevo
estoy mostrando de nuevo el nombre. Entonces esto lo que hace se comunica con el método getter, me retorna el nombre y lo muestro. Como ven, ya se modificó. Ok. Sí, una vez creado el modelo clase con sus atributos y métodos, podemos instanciar objetos usando el constructor definido dentro de la clase. Se pueden crear los objetos que uno necesite para resolver un problema en cuestión. Cada objeto es único e irrepetible, por lo cual no puede haber objetos iguales. En Python instanciamos objetos de la siguiente manera. Sí, bueno, esto es más o menos el ejemplo que les estuve mostrando con persona 1, persona 2, persona 3. Pero acá lo que está haciendo es definir a Pedrito, Cami, Manolo del ejemplo anterior. Que sería... ya lo perdí. Acá, no, acá. Sí, está haciendo esta definición. Acá. El nombre de la variable es Pedrito, Cami, Manolo, son del tipo persona y le mando por parámetro sus datos particulares. Entonces agarro, llamo a persona y esta persona todo lo que recibe por parámetro le asigna a estos atributos. De esta manera tengo una instancia de Pedrito, entonces Cami, una instancia de Manolo. Sí, es lo mismo que le mostré, nada más que yo a mis variables le llamé persona 1, persona 2 y persona 3. Como podemos ver en este ejemplo, no tiene ¿cómo se dice? Los datos estos por defecto, entonces siempre que yo quiera instanciar voy a tener que mandarle los atributos, por parámetro los datos, no como acá que está tomando valores por defecto si es que yo no le paso ningún dato. Bien. Como hemos visto con anterioridad, es una tarea común el mostrar ciertos datos por consola. Para esto recurrimos al print, la función print que ya conocemos para mostrar los datos en pantalla. En la programación orientada a objetos suele ocurrir algo similar. Necesitamos reconocer una representación de nuestros objetos, pero si queremos mostrarlos a través de print nos encontramos con el siguiente resultado. Como podemos apreciar, al mostrar estos objetos el resultado no es muy descriptivo. Esto ocurre porque no definimos cómo representamos a estos objetos. Para esto tenemos que implementar un nuevo método llamado --str_. Este método retorna la representación de nuestro objeto como una cadena de texto. Como vemos en el ejemplo, estamos definiendo al método str y estamos concatenando los datos, estamos guardándolos todos en la variable cadena, estoy guardando el nombre, la cadena nombre junto con el valor que tiene el atributo nombre, lo mismo con apellido, DNI y entrada, y por último estoy retornando esa cadena de texto que logré concatenar ahí. Entonces, ahora cuando yo quiera mostrar las mismas instancias del ejemplo anterior, ahora voy a tener los siguientes resultados: nombre, apellido, DNI y edad. Vamos a verlo en el Colab para que se entienda. Bien, antes de hacer eso, voy a definir un getter y un setter más para que quede un poco más claro. Sí, voy a definir el getter del atributo apellido. Entonces, para un getter va @property. Ahora, como voy a definir un método, como si yo definiera una función, entonces va la palabra reservada def. Yo ahora estoy haciendo referencia al atributo apellido, entonces el nombre de este método va a ser apellido. El self siempre, dos puntos, y lo único que hacen los getter es retornar el valor que tiene guardado apellido. Entonces voy a hacer un return self.apellido. Y ahora voy a hacer el setter. Va arroba el nombre del atributo, que en este caso es apellido.setter. Def apellido self siempre
el nuevo apellido que va a recibir por parámetro, 2 puntos, y en este caso voy a actualizar lo que tengo en apellido. Ahora va a ser igual a lo que recibo por parámetro. Bien, tengo que hacer lo mismo con todos los atributos, con DNI y con edad, para yo poder desde afuera comunicarme con ellos. Bien, ahora yo sí tengo comunicación con nombre y con apellido, pero con DNI y edad no. Desde afuera no puedo comunicarme. Bien, ahora lo que estábamos viendo era el método str. Vieron que yo voy a hacer acá abajo, defino a num igual a 5, hago print num. ¿Qué pasa? Me va a mostrar el número 5. ¿Por qué? Porque esto ya tiene una representación. Entonces, cuando yo hago print num, lo que en realidad estoy haciendo es llamar a esa función que me devuelve cómo está representada esta variable. Entonces, yo acá querría hacer lo mismo con persona 1, persona 2, persona 3. Bueno, quiero hacer un print de mi variable, porque es una variable como hace rato, que era num. Quiero mostrar a persona 1. ¿Y qué pasa? Me salen estas cosas raras. ¿Por qué? Porque yo no tengo un método acá en mi clase que me defina cómo está representado mi objeto. Entonces este print no tiene esa comunicación con ese método y me retorna estas cosas raras. Entonces, para yo poder tener la representación, tengo que definir ese método. Entonces, cuando yo haga print, esto se va a comunicar con ese método y me va a retornar algo. ¿Sí? Estos métodos que tienen así dos guiones bajos se llaman métodos mágicos o danders, creo que se dice en inglés. Entonces, por ejemplo, el init es uno de esos métodos. Cuando yo hago acá una instancia, lo que pasa acá es que se comunica con el constructor y se declara. Si estos métodos no es necesario que yo los invoque, sino que ya se comunican entre ellos. Yo cuando hago un print, esto se va a comunicar con este método setter, con este método str que voy a declarar ahora. El método se llama str, entonces voy a hacer def str self. De esta manera yo voy a definir cómo quiero que se represente los objetos de mi clase. Bueno, le quiero decir, voy a hacer lo mismo que en el ejemplo. Voy a decir que salga el nombre con mayúscula, vamos, junto con el nombre asociado. Entonces voy a concatenar lo que tenga en este atributo nombre. Bien, esa cadena va a ser igual a lo que ya tenía más le voy a poner edad, nada más para hacerlo más rápido. Voy a decir lo que tenga la variable edad. Para que me salga uno abajo del otro, le voy a agregar un salto de línea, que es _n. Esto lo puedo hacer en una sola línea de texto, ¿sí? Simplemente para que quede más claro lo estoy haciendo así, como en el ejemplo. Pero pueden hacerlo todo en una sola línea o directamente en el return también. Bien, ¿qué pasa con edad? Edad es un tipo de dato numérico. Entonces, cuando yo quiero hacer esta concatenación me va a salir un error porque solo puedo concatenar cadenas de texto con cadenas de texto. Entonces, tengo que hacer la conversión a enteros con str, que ya sabemos. Entonces, ahora sí, no tendría problemas con esto. Una vez que ya tengo definido cómo quiero que se represente mi objeto, ahora sí, cuando yo ejecute esto, lo que va a hacer el print es comunicarse con esta función. Me faltó el return. Y va a retornar este string. Y lo va a mostrar ya. Entonces ya no lo va a mostrar ahí porque yo ya definí. No lo va a mostrar así porque yo ya definí cómo quiero que se represente. ¿Ven? Entonces print se comunicó con esto. Le retornó una cadena de texto. Y el print está mostrando esa cadena de texto que es nombre y edad. En estas dos líneas de abajo. Sí, solo puse nombre y edad para hacerlo más rápido, pero le puedo agregar apellido, DNI, como en el ejemplo de acá. ¿Dónde está? Acá. Bien. Como persona 2, persona 3 son también del tipo persona, tienen los mismos atributos y los mismos métodos, es decir, que persona 2 y persona 3
también tienen esta representación. Voy a borrar esto de acá arriba para no confundirme. Vamos a hacer print persona 2. Ahora él también se va a comunicar, esta línea de código se va a comunicar con este método y me va a retornar la cadena de texto con los datos de persona 2. Persona 2 se llama Daniela y tiene 20 años. Vamos a ver qué tiene persona 3. Print persona 3. Creo que no tenía nada. Sí, tenía como nombre F y como edad 0. Porque tomó los datos por defecto. ¿Sí? Entonces este self hace referencia al objeto que lo está invocando. Acá lo está invocando persona 1, entonces hace referencia a los atributos de persona 1. Entonces persona 2 y persona 3. Esto es más o menos lo que estábamos viendo. Persona 1 con persona 2, persona 3. Acá está usando el ejemplo de Pedrito, Cami y Manolo. Si definimos un constructor con parámetros por defecto, como vimos anteriormente, podemos obtener la siguiente instancia. Bien, en este ejemplo está dándole valores por defecto a nombre, le está poniendo Carlos, apellido Santana. Entonces yo puedo instanciar un objeto y no pasarle ningún valor a estos parámetros, entonces va a tomar los valores por defecto. Ahora quiero mostrar el objeto que yo instancié anteriormente, que se llama una persona. Va a salir lo siguiente porque tomó los datos por defecto. Sí, es lo mismo que les estuve mostrando acá con persona 3, que tomó los valores por defecto. Por supuesto, podemos acceder a un atributo en particular si contamos con un método de acceso. Por ejemplo, podemos mostrar el atributo nombre de las instancias creadas anteriormente. Bien, ya tenemos el getter nombre, el setter también del atributo nombre. Entonces yo puedo desde afuera de la clase acceder, o sea, comunicarme con el atributo nombre. Esto también ya lo estuvimos viendo, bueno, que es lo que borré hace un rato. Que una vez que yo ya definí los getter y setter, ahora sí, desde afuera de la clase me puedo comunicar con los atributos. Ok, esto lo vamos a ver después. Hasta acá llegaría la clase de hoy. Espero que puedan ver la clase, el video. Cualquier cosa me pueden consultar. El miércoles, vamos a ver la resolución, una posible solución del coloquio que quedó pendiente. Y vamos a resolver alguna duda y empezar con el trabajo práctico. Repito, seguramente lo que va a causar un poco de confusión es el self, pero vamos a ver otros ejemplos el miércoles para ver si queda un poco más claro. Si pueden hacer algo del trabajo práctico, genial, lo van haciendo y el miércoles lo vemos. Y si no, bueno, el miércoles yo ya los ayudo a resolver. No se preocupen si por ahí un poco la parte teórica no les quedó bien claro. Esto lo van a ir agarrando la mano a medida que vayan practicando. Son conceptos nuevos, así que no se preocupen si por ahí están un poco bastante perdidos. Lo que sí les recomiendo es que traten de ponerse al día con los temas anteriores, porque como vimos acá seguimos usando funciones que ya sabemos, entonces, y lo mismo adentro de una función podemos usar las estructuras de datos que lo vimos en el primer módulo. Entonces traten de ponerse al día porque si no saben los contenidos anteriores, empezar a ver todo esto se les va a complicar, ¿sí? Va a ser más fácil si ya sabemos bien funciones, si ya sabemos lo de la indentación y todo eso. Entonces les recomiendo que traten de ponerse al día. Cualquier cosa saben que me pueden consultar, me pueden mandar un mensajito por privado, por el grupo, y yo en cuanto pueda les contesto. No tengo problemas si tienen dudas de los trabajos prácticos anteriores. Si están un poco atrasados con el trabajo práctico, no hay problema, me pueden consultar lo que necesiten. ¿Y qué más? Creo que nada más por ahora. Bueno, eso sería todo. Los veo el miércoles.